Pedrita. Hola, Pedro. ¿Están todos listos? Dije Mateo, capítulo 4, verso 18. ¿Están todos ahí? Cuando lo encuentre, dígame, gloria a Dios, aleluya, Cristo vive, lo que quiera. Mateo capítulo 4, verso 18. Dice la palabra poderosa de nuestro Dios: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. ¿Sí están ahí? No los oí que repitieran. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Hemos orado y hemos pedido a Dios que bendiga nuestro corazón y nuestra vida con su palabra. Así es que vamos a dejar que el Señor nos hable a nuestro corazón. ¿Por qué hoy quiero hablarte de Pedro? En algún momento el liderazgo de Pedro empezó desde un principio. Inició desde un principio, dije un pleonasmo. Desde un inicio Pedro empieza a usar algo que él tenía como persona. Y vemos a Pedro con toda su humanidad y con todo lo que él era, con todos sus defectos, cómo empieza él a tener un reconocimiento en medio de todos los apóstoles, en medio de todos los discípulos del Señor. No nos olvidemos que su nombre original de él es Simón. Él se llama Simón, ese es su nombre, Simón. Se habla también de su papá. Su papá se llamaba Jonás, Simón, hijo de Jonás. Es lo que se sabe. ¿De dónde era Pedro? Pedro era de Betsaida. La ciudad donde él nació era Betsaida. Su mayor trabajo lo desarrollaba en el mar de Galilea. Casi siempre estaba en Galilea. De hecho, se cree que su residencia era más en Galilea que en Betsaida, donde él había nacido, porque ahí es donde más se le encuentra a través de las escrituras. Pedro llegó a ser uno de los 12 apóstoles, uno de los discípulos que el Señor llamó para que formaran parte de su equipo. Así es que Pedro tuvo 3 años de un aprendizaje constante al lado del Señor para ser formado y llegar a ser el hombre que el Señor quería que Pedro fuera. Cuando hablamos de Simón, cuando el Señor Jesús lo ve, el Señor le tiene que cambiar el nombre, porque no te olvides que para Dios los nombres son muy importantes. Los nombres son muy importantes. De hecho, la mayoría de la gente no lo sabe, pero su nombre los tiene marcados. Yo recuerdo que hay una pequeña que sus padres iban a nuestra congregación y yo recuerdo que le dije: ¿y cómo le van a poner a la nena? Y entonces dijo el hermano, dice: le vamos a poner María Magdalena. Le digo: ¿y para qué la quieren llorando todo el tiempo? ¿Para qué le van a poner María Magdalena si esta niña va a estar llorando todo el tiempo? No, pues es que ese nombre nos gusta. Pues bueno, y entonces a partir de ahí tiene una niña que lloraba todo el tiempo, porque María Magdalena está relacionada con una mujer que siempre llora, y así sucesivamente. Ahora aparece Simón en escena con su hermano Andrés, y nosotros entendemos que el primero que conoció a Jesús fue Andrés. Él fue el primero que lo conoció. Y dice que de ahí se fue a ver a su hermano y le dijo a su hermano: que he visto a un hombre. Y él le dice, él mismo afirma, es el Mesías. Y dice que Pedro se va rápido con él, y ahí es donde Jesús lo conoce. Y al verlo, cuando Jesús sabe el nombre de él, que es Simón, que significa caña que se dobla, caña débil, caña cascada, caña que se va fácil para un lado para otro, el Señor le tiene que cambiar el nombre, porque con ese nombre no le servía al Señor. Escuche esto, a pesar de que el carácter de Pedro era un carácter muy fuerte, muy firme, él tenía debilidades que no podía controlar en su misma persona. Y hay gente así, puedes tener un carácter muy fuerte, pero siempre hay un área donde eres débil y no logras salir de allí. Entonces, ¿qué hace Jesús? Jesús lo marca con un nombre nuevo y le llama Cefas en hebreo, que quiere decir en griego Pedro. Así es que
Cefas en hebreo y en griego es Pedro. Él le cambia el nombre por Pedro. Entonces vemos a un hombre que acompaña a Jesús, que está al lado de Jesús durante mucho tiempo. Él pasa estos 3 años constantes con el Señor, y es un hombre que su mayor problema de él era su carácter. Era un hombre que tenía que ser tratado con el tiempo, porque su mayor problema era su carácter. Y te voy a decir algo: a pesar de que Pedro era un hombre inculto, era un hombre que no había estudiado, él nunca había sido preparado. La Biblia lo llama como un hombre del vulgo. Era lo que se llama, era una gente vulgar. Su vida de pescador era una vida de un trabajo áspero, de un trabajo rudo, y parte de eso era su personalidad. De hecho, el mayor problema que él tiene andando con Jesús es su carácter. Él batalla mucho con su carácter. No solamente es batalla con el carácter, sino que es impulsivo. Él a todo le entra, y cuando dicen por ahí, cuando ya ve la de veras, de todo se raja. Entonces Pedro tenía ese problema, y algo que le ayudó mucho en su carácter de Pedro es que mientras que otros solo oían y se quedaban pensando o viendo a Jesús, Pedro luego hablaba, Pedro luego preguntaba, Pedro no se detenía. Ese era algo muy bueno en él, pero también era un problema en él. Por eso muchas veces abría la boca y cometía errores, decía tonterías, decía cosas que no tenía que decir, hacía promesas que no podía cumplir. Pero cuando hubo los grandes retos en la vida de Pedro, su carácter fue lo que le ayudó. Ese carácter muy definido que él tenía fue lo que lo ayudó. Había estado orando a Dios porque por un momento sentí el predicarte del círculo íntimo de Jesús, Pedro, Juan y Jacobo, pero esa predicación la voy a dejar para otro día, porque me puse a estudiar, y viendo todo esto empecé a sentir en mi corazón: Señor, no cabe duda que cuando tú le cambias el nombre a Pedro, que significa Petros en griego, Petros, ¿qué es qué? Piedra pequeña o roca pequeña. Por eso en Mateo 16:18 Jesús habla con él y le dice: tú eres Petros, que es piedra pequeña, y sobre esta Petra, refiriéndose a Jesús mismo, sobre esta Petra que es roca gigante, roca grande, le dice: voy a edificar mi iglesia. Él le dice, pero cuando le dice Petros, le dice piedra pequeña. Él mismo en su carta, en su primera carta, él dice que nosotros somos piedras vivas. Así es que la iglesia no se conforma de bloques, de ladrillos, porque eso los hacen los hombres, o de adobes, porque eso los hacen los hombres. La iglesia se forma de piedras. Por eso, en el contexto espiritual, escucha esto, en el contexto espiritual dice que cada uno de nosotros somos una piedra viva, y dice que miremos cómo edificamos y sobre edificamos. Entonces cuando se usa la misma palabra ahí de vosotros pues como piedras vivas, mirad cómo edificáis, la palabra griega es la misma, Petros. Ustedes son Petros también, son piedras pequeñas. Así que si lo usamos en el término griego, cada uno de nosotros somos un Pedro. ¿Qué dije? Somos un Pedro. ¿Por qué? Por el significado. Porque la iglesia se conforma de piedras. Repito, la iglesia no se forma de cosas de hombres, de cosas humanas, porque la arruinaríamos. Los hombres no sabemos cómo edificar la vida de otra persona, cómo ayudar a otra persona, sino que nosotros tomamos la palabra de Dios y podemos edificar a alguien. Ahora, Pedro tiene este nombre, y nosotros nos damos cuenta a la luz de la escritura que la vida de Pedro fue una vida siempre muy aventurera, una vida siempre en la cual él estuvo metido en muchas cosas de lo que forma la historia de la iglesia. Se cree, según la historia, se cree que Pedro nace prácticamente en el mismo tiempo que nació Jesús. Quiere decir que cuando Pedro conoce a Jesús, él tiene un promedio de 32 a 35 años cuando Pedro conoce a Jesús, y 3 años está con él. Cuando Pedro muere,
Pedro muere entre el año 65 y el año 67 después de Cristo. Entre el año 65 y 67 muere. ¿Dónde muere? Él muere en Roma. Él muere en Roma, y cuando lo iban a crucificar, él solo pidió una cosa, según la historia. Esto está en la historia. Pedro les dice: no me crucifiquen como a mi Señor, porque no soy digno de morir como Él. Por favor, crucifíqueme de cabeza, crucifíqueme al revés. Y entonces esa es parte de la historia, de la cual sabemos que Pedro muere en Roma, muere crucificado, pero muere de cabeza hacia abajo. Así es como Pedro murió, y murió en Roma. Es por eso que, aunque la tradición popular diga en algún momento que Pedro fue el primer papa de Roma, número uno, no podría ser el primer papa de Roma porque Roma mismo lo mató. Número dos, no podía ser el papa porque no es permitido que un hombre casado pueda ser un papa. Y la Biblia nos revela que Pedro tenía a su esposa, es más, vivía más en la casa de la suegra por los viajes. Ahí es donde iba a parar, a la casa de la suegra. Por eso una de las visitas, cuando llega, la suegra está muy enferma y Jesús ora por ella y la sana a la suegra. No tenemos luz en la escritura de la esposa, hay hipótesis acerca de ella. Se cree que cuando él empezó a seguir a Jesús, ella lo rechazó o lo abandonó o se rompió el matrimonio. Y la otra, se cree que ella no quiso nada con el Señor y se quedó nada más como la esposa en una casa. Y otra teoría que hay es que probablemente ella había fallecido más o menos en ese tiempo, por eso no se vuelve a hablar de la esposa. Así es que no podía él ocupar un cargo religioso como el que se le quiere atribuir, porque él era un hombre casado. Y aparte de eso, él llega a Roma. Si hubiera llegado a Roma, hubiera reinado como papa un buen tiempo, pero resulta que llegó, le predicó a los judíos que estaban ahí y le predicó a la gente, y Roma decide matarlo. Así es que ahí es donde muere el apóstol Pedro. Hay mucha información que no tenemos de él. En Hechos de los Apóstoles solamente hay una altura en la que él aparece en escena y no vuelve a aparecer. Sigue batallando con su carácter, tiene un problema con el apóstol Pablo, se encuentra en una confrontación por una situación religiosa y pasa todo esto. Ahora, cuando nosotros vemos las características de Pedro y los rasgos de su personalidad, vemos un hombre impulsivo, un hombre tosco. Pero a pesar de que era de un carácter fuerte, se atemorizaba fácilmente. Él cometía errores, como muchos de nosotros. Por eso hoy te quiero hablar de Pedro y el poder transformador de Dios, porque muchos de nosotros somos como Pedro. Y solo te recuerdo, no era un hombre preparado, porque muchas veces creemos que Dios no nos puede usar porque pues no tuvimos la fortuna de ir a la escuela, de ir a una universidad, de prepararnos y tener una carrera. Él fue un hombre iletrado, y fue un hombre que Dios lo usó de una manera impresionante, porque en el reino de Dios, me encanta, 1 Corintios capítulo 1 verso 27 dice: ante lo necio del mundo, escogió Dios para avergonzar a los sabios. Porque la sabiduría de los hombres no es el conocimiento que ellos tienen, sino que la sabiduría de los hombres es el temor a Dios y el conocimiento de la voluntad de Dios. De ahí es donde viene la sabiduría. Por eso no existe un solo hombre que pueda vivir de la manera correcta en esta tierra si no conoce a Dios. No hay un esposo que pueda tener un hogar correcto si no sabe cómo debe de ser como esposo. Por eso la palabra de Dios en toda su estructura es integral. Dice cómo debemos de ser los esposos, cómo deben de ser las esposas, cómo deben de ser los padres, cómo deben de ser los hijos, cómo deben de ser los hijos, cómo deben de ser los nietos, cómo deben de ser los abuelos. De todos habla la escritura. Es por eso que ninguno de nosotros podemos tener una vida correcta sin conocer a Dios. Solo cuando se conoce a Dios se puede transformar la vida. Así es que en los generales que te he dado acerca de Pedro, del apóstol Pedro, de ese hombre, es que a pesar de su temperamento, su carácter, ese temperamento sanguíneo que tenía, que fácil explotaba, fácil se encendía, a pesar de todo eso, Jesús lo llamó y lo escogió para él. En Mateo 4:18, que lo hemos leído, Jesús lo llamó a Pedro. Si leemos otra vez ese versículo, en el versículo 19,
Cuando Jesús los ve a los dos, a Andrés y a Pedro, dice que la escritura que Jesús los llamó y les dijo: venid, venid en pos de mí, que yo los haré pescadores de hombres. El Señor los llamó. El Señor Jesús los llama a él y a su hermano. Entonces, ahora, una vez que Jesús los llama, nosotros empezamos a ver a un hombre que vive una experiencia impresionante. En Lucas capítulo 5, del versículo 1 hasta el versículo 11, hay toda una narración. Miren, Jesús llega a la orilla de Genezaret. Llega y hay unas barcas allí. A un lado de las barcas hay unos hombres que ya dejaron sus barcas en la orilla. Se han puesto a lavar sus redes porque ese día no pescaron nada, no pescaron nada. Y de repente llega un hombre y se acerca, y este hombre es Jesús. Dice que iba una multitud con él. Estoy en Lucas capítulo 5. Y se acerca una multitud con Jesús. Y cuando Jesús se acerca, miren lo que hace Jesús. Les habla a los de las barcas. Le habla a Pedro y a Andrés que están ahí y dice, ustedes vean el escenario, vean la escena. Jesús se acerca y se sube a una barca. Se sube a una barca y miren lo que hace Jesús. Me llamó mucho la atención una palabra que viene ahí, porque dije, ¿cómo el Señor en algún momento hace cosas que uno dice no debería de hacerlas? Y entonces se sienta en la barca y dice que le dice a Pedro que le empuje la barca hacia mar adentro. Dice, y le rogó. Fíjate, Jesús diciéndole y le rogó. Ahí está en Lucas capítulo 5, luego lo lees. Y le rogó que la empujase hacia adentro. Entonces yo veo así. Veo a Pedro que se levanta. Quiero creer que Jesús se sube a la barca de él y de su hermano, porque eran pescadores, andaban en pares. Y Pedro se para, se mete al agua y empieza a empujar la barca. Y una vez que la ha empujado a determinada distancia, dice que Jesús empieza a enseñarles. No nos dice que Él les enseñó. No te olvides que el primer principio de enseñanza de Jesús está en Mateo capítulo 5, que es el Sermón del Monte. Pero en Lucas capítulo 5 dice que empieza a enseñarles. Ahora, pon atención a esto. Una vez que termina de enseñarles, Jesús les dice que se suban a sus barcas y que boguen mar adentro. Ellos ya han lavado las redes porque no pescaron nada en toda la noche. Y para este momento Jesús quiere que se vuelvan a meter al mar. Entonces ahora Jesús le dice, boga mar adentro. Y hasta donde se entiende, en el contexto pescador, hasta donde se entiende es, a ver, número 1, ya no es hora de pescar. Número 2, mar adentro, ahorita no voy a agarrar nada. Pero ¿quién está dando la orden? Jesús está dando la orden. Es por eso que muchas veces Jesús te va a pedir que hagas algo que a lo mejor tú vas a decir, eso no sirve, ¿para qué lo voy a hacer? Tú hazlo. Si Dios te está diciendo que hagas algo, hazlo. Pero pues ya ni es hora. A esta hora eso ya no sirve. Es que Dios no te va a decir, mira hijo, a esta hora funciona esto. Si a esa hora funciona eso, ¿para qué te lo dice Dios? Si tú ya sabes que funciona. Mira, es como cuando ves los grandes milagros de Dios, ¿no? Esos en los que no dicen nada, solamente lloras. Recuerdo que en medio de estos tiempos tan difíciles en Guanajuato, apenas estábamos platicando con los chicos que vinieron de Guanajuato, porque son historias tan emocionantes que vivimos con Dios. Recuerdo que teníamos que ir por nuestros hijos y no había nada. De esos días que te sientes como el pescado. Nada, nada, nada. Pero nada, o sea, sacas una y sale así. Y sacas la otra y sale igual. Entonces, yo recuerdo que mi esposa y yo nos subíamos, la pastora y yo nos subíamos a nuestro carro, a la Furia Roja. Ya les he platicado la Furia Roja. La Furia Roja era una Brasilia modelo 76. No sabíamos si era roja, anaranjada o gris porque era multicolor. Estaba tan viejita
casi veíamos las piedras abajo en el piso. Y recuerdo que teníamos por nuestros hijos y no había nada. Y entonces yo le decía, pero es que nada más llegué nada más la gasolina me alcanzó para llegar. Y tenemos que ir por nuestros hijos, ¿qué hacemos? Pues vamos a orar. Y yo le decía, Dios, no tengo dinero para gasolina. Señor, ahorita todo se terminó, no hay nada. Tengo que ir por mis hijos, Señor. Dios, yo sé que tú eres poderoso. Por eso me encanta cuando enseño que todo lo que se ve, Hebreos 11:3, que todo lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y entonces, Dios, yo sé que donde hay nada tú puedes poner algo. Sé que lo que no sirve lo puedes hacer funcionar. Sé que lo inútil lo haces servible. Señor, yo sé que tú todo lo puedes. Y mi esposa y yo empezábamos a orar y le decía, Dios, el carro no tiene gasolina, pero necesito ir por mis hijos. Un milagro más, por favor, solo un milagro más. Terminábamos de orar y ponía mi mano en la llave y, Señor, sé que tú puedes. Sé que tú puedes, Señor. Zum, rum, rum. Arrancó. Vámonos a ver hasta dónde llegamos. Y nos íbamos a traer a nuestros hijos. Media hora de camino. Nos íbamos a recoger a nuestros hijos a la escuela. No la pagues por cualquier cosa. Subíamos a nuestros niños. Vámonos de regreso, donde nos quedemos lo empujamos. A ver qué hacemos. Llegábamos a nuestra casa. Se apagaba. Arráncalo. No, ya no arranca. Solo le dijimos que para ir a traer a nuestros hijos, como no le dije, lléname el tanque. Entonces, cuando ves tú todo eso te das cuenta. Entonces, ¿qué hace Jesús? Le dice, boguen mar adentro. Y Pedro le dice, bueno, más en tu palabra lo vamos a hacer. Se suben a la barca, se van, bogan mar adentro. Y dice que, y le dice Jesús que tire la red a la mano derecha. Entonces Pedro le hace caso a todo a Jesús, porque si no le haces caso al Señor nunca la vas a hacer. ¿Otra vez? Mientras no le hagas caso a Dios nunca la vas a hacer. Haz las cosas a tu modo y vas a fracasar. Hagámoslas a la manera de Dios y las cosas van a funcionar. Entonces tira la red y dice que la barca casi se hundía de tantos pescados. Escucha esto. Y llaman a sus compañeros que estaban al lado. ¿Quiénes eran los que estaban al lado? Juan y Jacobo. Estoy en Lucas capítulo 11. Juan y Jacobo están al lado. Los llaman que los ayuden porque eran tantos peces que la barca casi se hundía. Se reparten los peces y escucha, hay una reacción impresionante de Pedro. Otra vez, ¿por qué no lo hicieron todos los demás? Porque no todos tenían el carácter de Pedro. No todos eran impulsivos como Pedro y no todos reaccionaban como Pedro. Dice que saliendo del agua, después de ver todo esto, dice que se espantaron. Ellos se espantaron de lo que vi. Escúchame, estoy hablando de pescadores, de hombres con experiencia. ¿No fueron hombres que llevaron su caña como yo fui un día? Me regalaron mi caña y dije, voy a ir a pescar. Soy pescador de hombres, pero voy a ir a pescar un pez. Y nos fuimos con nuestra caña, llegué a un lago donde había unos peces de este tamaño. Y dije, ahorita voy a pescar un pescado. Y luego lo voy a sacar, lo voy a limpiar, lo voy a abrir. Me voy a hacer un pescado frito, bien, yo solo, de mi mismo pescado. Entonces, nuestro queridísimo hermanito Bet, pues estaba chiquito y andaban corriendo, andaban jugando para acá y para allá. Yo, váyanse a jugar allá, hijos, no me hagan ruido porque se espantan los pescados. Entonces, yo tiraba mi anzuelo. Y ya sabes que te tienes que quedar sentadito, ¿no? Quietecito, hasta que jale esa cosa. Y los niños, váyanse para allá porque me espantan los pescados. Bueno, nada más estuve 3 horas, no fue mucho tiempo. 3 horas, no pesqué nada. Porque no soy pescador experto. Entonces, pero estos son expertos. Estos son hombres de mar. ¿Y por qué se espantaron? Porque tuvieron una pesca que era ilógico que se tuviera. Es por eso que me encanta el Señor cuando te dice, haz esto. No, Señor, pero es que no creo que eso funcione. Tú hazlo. ¿Dios no sabrá que funciona? A ver, el que dice que el que creó al hombre no sabrá cómo hacer funcionar al hombre. Por favor, Él lo creó. Entonces le dice, salen ellos muy espantados, salen muy asombrados y espantados de esta pesca. Ahora, Jesús los llamó, pero espérenme.
Cuando yo estoy leyendo esto, me voy al Antiguo Testamento. Me voy al libro de Éxodo, capítulo 6, 7, 8, 9 y 10, 11. Me voy a Éxodo y viene a mi memoria algo. ¿Se acuerdan cuando Dios le dice a Moisés: Moisés, ve y dile a Faraón que deje ir a mi pueblo a 3 días de camino para que me adoren? Y el pueblo de Israel no conocen a Dios porque han estado 430 años esclavos en Egipto. Entonces llega Moisés, y le dice Moisés a Dios, en el capítulo 4, 3: Señor, y si yo voy y mis hermanos me preguntan, ¿quién te manda? ¿Qué les digo? Y Dios le dice a Moisés: dile que yo soy, te manda. Sí, pero tu nombre, ¿qué les digo? ¿Que quién eres? Dile que yo soy el que soy, es el que te ha enviado. Entonces Moisés se queda sacado de onda de: oye, ¿de parte de quién vienes? De yo soy. Por eso, ¿cómo se llama? Yo soy. Por eso, ¿pero quién es? Yo soy. Nada más eso sé. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios no puede libertar a un pueblo sin que lo conozca. ¿Qué hace? Envía 10 plagas impresionantes, vuelve el agua en sangre, llegan ranas, llegan langostas. Moisés toma polvo y lo bota al aire y se vuelven piojos, todos se quedan piojosos y hace tantas cosas. Todo un día se vuelven tinieblas y unas señales impresionantes que hace Dios. Entonces Israel sabe quién es su Dios. Ahora, Jesús está llamando a un hombre que le va a marcar su vida, llamado Simón. Le va a marcar su vida y le va a cambiar el nombre por Pedro. Pero antes de que lo llame a este hombre, Jesús le demuestra quién es él. Es por eso, mira, no existe una sola persona que se haya levantado una mañana, se haya puesto bien guapa y haya dicho: hoy me voy a volver aleluya, hoy tengo ganas de ser hermanito y me voy a ir a una iglesia cristiana. No existe un hombre así. Por eso es necesario que el hombre, a través de sus problemas, de la vida que lleva, de las ataduras que tienen las drogas, en el alcohol, matrimonios destruidos, vidas de sufrimiento, de tristeza, de miseria, de pobreza, de enfermedad, de todo lo, embrujados, endemoniados, de todo lo que tú quieras, no pueden venir a Dios si primero no saben quién es nuestro Dios. Y yo quiero creer que así llegaste tú, porque así llegué yo. 2 años me hablaron de Dios y yo: no, hombre, eso ni sirve. Pobres hermanitos, ahí los tienen engañados. Hasta que el Señor me demostró quién era Él y cómo me pudo sacar del alcohol. Entonces Jesús va a llamar a un hombre, pero tiene que enseñarle quién es Él. Así es que Jesús lo llama. Número 2, le cambia el nombre. Juan 1:40. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 12 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que traducido quiere decir Pedro. Y le cambia el nombre el Señor Jesús. Número 2. Número 3, dice la Escritura que una vez que a Jesús lo llama, váyanse a Lucas capítulo 11, porque me encanta mucho que ustedes lean esto. Acabo de narrarles toda la historia. Les acabo de contar toda la historia de Lucas capítulo 5, de cómo la barca, de todo lo que hizo, la pesca y todo ello. Y en el verso 10 dice: y asimismo de Jacobo y de Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, ¿a quién le dijo? A Simón le dijo: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y vea el versículo 11, estoy en el tercer punto de Pedro. El primero, Jesús lo llamó. El segundo, le cambié el nombre. Y el tercero, mire ahora la reacción de Pedro. Verso 11: y cuando trajeron a tierra las barcas, ¿dejándolo qué? ¿Dejándolo qué? Dejándolo todo, le siguieron. Voy a empezar a entrar en el proceso, porque te estoy hablando de Pedro y no, pues si no se acuerdan del tema, menos se van a acordar de la prédica. Te estoy hablando de Pedro y el poder transformador de Dios, ¿ya? Entonces, él ve el poder de Jesús. Pedro sabe quién lo está llamando. Y dice que dejando las barcas, lo dejaron todo y le siguieron. Este es el punto de partida de la historia de un hombre
que no vuelve nunca a ser el mismo. Nunca volvió a ser el mismo. Yo hasta el día de hoy tengo 35 años de conocer a Jesús. Tengo 30 años de servirle a mi Dios. Y aquí en México y en los diferentes países que voy, nunca dejaré de decir que el hombre que le crea a Jesús y lo siga, su vida nunca va a ser la misma. Su vida va a ser transformada, porque yo lo viví. Entonces, este hombre va a empezar una aventura que él no sabía que iba a pasar en su vida, pero él tomó una decisión. Llega con sus barcas, lo deja todo, ¿y qué hizo? Y lo siguió. A ver, otra vez. Una vez que te encuentres a Jesús, tienes que dejar todo. Aunque no digas amén, si no, entonces no lo puedes seguir. Ahora, cuando yo te estoy diciendo que una vez que encuentres a Jesús tienes que dejar todo, no te estoy diciendo, y tienes que dejar tu trabajo, tienes que dejar tu familia, tienes que estar sentadito en una silla esperando que todo te caiga del cielo. No estoy hablando de eso. Cuando estoy hablando de tienes que dejarlo todo, hay cosas que te estorban en tu vida para seguir a Dios. Las tienes que dejar. Hay cosas que te van a detener de buscar a Dios, las tienes que dejar. Y si tú me preguntas, pastor, ¿usted qué dejó? La mayoría de ustedes saben qué dejé. Saben de dónde venía: 12 años de alcoholismo, un hogar destruido, una vida horrible, y tuve que empezar a dejar muchas cosas que me arruinaban mi vida. Por eso yo a veces cuando hablo con personas que tienen problemas de alcohol, lo primero que les digo es: ¿quieres empezar bien? ¿Quieres empezar bien? Sí, corta todos tus cuates. Corta todos esos cuates que tienes. Esos que te dicen, tú eres mi amigo. No, no eres su amigo. No eres amigo. Cuando están contigo, cuando ya no tienes, ni te hablan. Cuando tienes un problema en tu casa, no te van a ayudar ni te van a ver. No, ellos nada más quieren tomar contigo, porque esa era la vida que yo llevaba. 12 años de alcohol, ¿qué me puedes contar tú a mí? Entonces siempre les digo, hay cosas que te estorban, déjalas. Si no las dejas, no puedes seguir al Señor, porque hay cosas que tienes que dejar para poder seguir a Dios. Perdón, hay gente que está en Cristo, que tiene mucho tiempo, y hay cosas que no ha dejado, por eso no puede seguir bien a Dios. Lo sigue nada más cuando lo necesita. Entonces, ¿qué hace Pedro? Dejándolo todo, le siguieron. Pero espérate, estoy enfocándome nada más en una persona. Pero si nosotros nos vamos al contexto histórico y a la escena de este pasaje de la Escritura, ¿cuántos estaban siguiendo? ¿Cuántos estaban dejando todo y siguiendo a Jesús? ¿Cuántos? 4. Pedro, Andrés, Juan y Jacobo. Ahí estaban juntos. Y dejándolo todo, le siguieron. Los 4 se fueron con él, porque los 4 se vuelven sus apóstoles, los 4 se vuelven sus discípulos. Entonces, número 3, ¿qué hizo Pedro? Dejó todo y siguió al Señor. Empezó a escribir una historia. Miren, cuando nosotros tenemos para este momento tenemos 3 negocios, tenemos tres empresas, tenemos 40 trabajadoras, tenemos negocio en Monterrey y negocio en México, 40 trabajadoras, todo está excelente, todo está muy bien. Y de repente tenemos 5 años ya de conocer a Dios, 5 años preparándonos, entrenándonos, sirviendo junto a nuestros pastores, viajando a la montaña, yendo a zonas misioneras con nuestros niños que eran pequeños, y para acá y para allá, unas aventuras impresionantes con Dios. Y a los 5 años el Señor nos dice: si me amas, deja todo. Oh Señor, deja todo. Y alguna vez la pastora les ha dado testimonio, a ella le costó mucho dejar su casa, dejar todo lo que tenía, la comodidad, porque bueno, cuando tienes negocios vives bien, y si tienes trabajadores vives bien, y tienes que decirle a tus trabajadores, queremos pedirles que nos perdonen, pero se acabó el trabajo. Don Benja, pero perdón, se acabó el trabajo, ya no voy a tener este trabajo. Y hablarle a mis clientes y decirles, ya no te puedo trabajar, voy a cerrar mi negocio. ¿Cómo? La familia nos empezó a decir: están locos, ustedes están mal, algo les pasó, se les metió el diablo, qué loqueras son esas que están haciendo, como que van a dejar su casa y todo lo que tienen y se van a un lugar que ni saben, y luego llevan esas niñas y a este otro chiquitillo. Y ¿dónde están locos ustedes? ¿Qué les pasa? Es que cuando tú decides seguir a Jesús te vuelves loco. Por eso dijo el apóstol Pablo que lo que para el mundo es locura, para nosotros es sabiduría de Dios.
¿Tú crees que si yo siguiera con esos negocios y esos trabajos que tenía, viajaría a todos los países que he viajado? Podría ir a Japón, que acabo de regresar de Japón, y podría estar en Colombia, Perú, Ecuador y en otros países, y ahora otros que tengo invitaciones. ¿Tú crees que yo podría ir? No podría ir con mi trabajo. Es Dios el que me anda llevando de acá para allá, porque decidí un día seguirlo. Estos hombres deciden. Ahora, yo solamente estoy en Pedro, no quiero hablarte de los demás, porque no preparé mi sermón para hablarte del círculo íntimo del Señor. Así es que Pedro, con ese carácter que tiene, porque acuérdate que de repente es hasta celoso. ¿Se acuerdan cuando Jesús lo llama que le quiere mostrar algo y de repente viene Juan allá caminando y lo voltea a ver y le dice: ¿y este qué? ¿Este qué? Si a mí nada más me llamaste, ¿para qué viene este? Y Jesús le dice: bueno, ¿y si él quiere seguirme a mí, a ti qué? Porque hay gente que Jesús no la llama, hay gente que decide seguirlo. Sí, a lo mejor tú dices: es que los pastores ni me invitan a hacer nada ni nada, pero Señor, tómame en cuenta. Señor, yo quiero servirte. Hay gente que está pidiendo, y es cuando Dios nos muestra a quién tenemos que involucrar en el servicio. Sí, están afanados pidiéndole a Dios que los llame. Ahora, en medio de todo eso, mira, Pedro por aquí metía un gol y luego se volteaba y metía un autogol. O sea, hacía algo bien glorioso y luego hacía una tontería. Porque así era el apóstol Pedro, desafortunadamente. Se parece a unos que conozco de allá de lejos, de Guatemala. En Mateo 16:16, Pedro vive una experiencia impresionante. Jesús viene de Cesarea de Filipos, y empieza a preguntarle a sus discípulos: oigan, ¿qué dicen los hombres de mí? ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Y empiezan a decirle: no, maestro, pues unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que tú eres Elías, otros dicen que eres algún profeta. Y pues ahí la gente anda hablando un montón de cosas de ti. Y entonces Jesús se voltea a verlos y les dice a ellos: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Ustedes, mis discípulos, ¿quién dicen que soy yo? ¿Y quién creen que abre la boca? Pedro. Como muchas veces, otra vez Pedro. Agarra a Pedro y le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y en ese momento Jesús lo voltea a ver y le dice: esto no te lo reveló carne ni sangre, esto te lo reveló mi Padre que está en el cielo. ¿Cómo crees que ha de haber sentido Pedro? Nada más para que vean cómo me las gasto, para que vean del nivel que ando en este momento. Y caminan un poco allá adelante y Jesús se queda viendo hacia Jerusalén y le dice: tengo que ir a Jerusalén y voy a ser tomado por hombres y me van a maltratar. Y empieza a decirle Jesús, y Pedro le dice: no, maestro, que nunca te pase eso, tranquilo, no tienes que ir, cálmate. Y en ese momento Jesús le dice: apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Mira, acá le revela a Dios algo y aquí ya lo está usando el diablo. ¿Sí se dan cuenta? O sea que tú y yo, como Pedros, no estamos exentos de que aquí te use Dios y aquí ya te está usando el chamuco. Aquí estás muy bien y aquí ya la estás regando. Aquí dices sí y aquí estás diciendo no. Aquí dices: te quiero, te amo, mi vida no puedo vivir sin ti, y ahí la tienes ya toda regañada y toda maltratada. Cualquier parecido. ¿Ya me estás entendiendo? Entonces, Pedro tenía eso. O sea, su humanidad era muy voluble. Por eso el Señor tenía que ir trabaje. Y luego, ojo, ¿te das cuenta que con los demás no trabajó igual el Señor? ¿O no batalló igual que con los demás, que con él? ¿Con los demás no batalló como con Pedro? Entonces ahí en Mateo 16 es donde recibe esta revelación. Y le vuelve a decir su nombre, Señor: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora, Pedro vivió las cosas más impresionantes en el ministerio de Jesús. ¿Cuánto tiempo estuvo con Jesús? 3 años y medio. 3 años y medio. Es todo el tiempo que estuvo con su maestro. Y aprendió las cosas más impresionantes. Vio las cosas más gloriosas que cualquier hombre pudo haber visto.
Y acuérdate que siempre andaban dos junto a él, Juan y Jacobo, siempre andaban los tres. Para las cosas más impresionantes, Jesús los jalaba. A Pedro le tocó ver la resurrección de la hija de Jairo. A Pedro le tocó ver cómo el Señor tiene el control de la naturaleza, porque le dijo: vete al mar, avienta el anzuelo, va a salir un pescado, le abres la boca, le sacas el estatero y te lo traes, les pagas a estos el impuesto y les dejas el cambio que se lo quede. Y va Pedro, o sea, a los pescados no son cajas de ahorro, y este pescado sale y trae un estatero adentro de él. O sea, Pedro vio las cosas más impresionantes que Jesús hizo en su ministerio con él. Pero a pesar de eso, Pedro seguía batallando para cambiar. Hay una experiencia muy impresionante que Pedro vive. Mateo capítulo 17. Pedro tuvo la grande bendición de escuchar. Oigan esto. Esta es la segunda vez que Dios habla desde el cielo. La primera vez que Dios habla desde el cielo es cuando Jesús está saliendo del Jordán. Jesús sale del Jordán y se oye una voz desde el cielo que dice: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Ahora, Mateo capítulo 17, Jesús llama a Pedro, Juan y Jacobo, lo sube a un monte que lo conocemos como el monte de la transfiguración, y dice que se empezó a hacer tan brillante su ropa, brillante con un resplandor, y se transparentó Jesús. Y detrás de él se apareció Elías y Moisés, y se oye por segunda vez la voz desde el cielo que les dice: este es mi Hijo amado, a él oigan. Pedro, Juan y Jacobo, que están en ese momento presentes, ellos eran judíos. ¿Qué conocían ellos? La ley y los profetas. Ellos solamente conocían la ley y los profetas. Pero ahora hay alguien que ya no los va a dirigir la ley y los profetas. Ahora hay alguien que ya los va a dirigir. Entonces, para que Pedro pueda entender esto y lo tenga muy marcado el apóstol Pedro, y lo entienda después de la resurrección de Jesús, la voz desde el cielo dice: este es mi Hijo amado, a él oigan. Y esto Pedro lo tiene presente. Mateo 28:20, Jesús en 19: vayan, hagan discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Verso 20: y enséñenles que guarden todas las cosas que dice la ley y los profetas. ¿Eso dijo? No. Él dijo: y enséñenles que guarden todas las cosas que yo les he mandado, porque la palabra del reino es diferente a la ley y los profetas. Entonces Pedro tuvo esa experiencia, oyó la voz de Dios. Yo sé que aquí hay muchos que dicen: pastor, ¿cómo le hago para oír la voz de Dios? Tú sigue buscando al Señor, síguelo buscando, y va a llegar un momento que vas a oír la voz de Dios, o vas a oír tu nombre y Dios te va a decir algo. Yo tengo marcadas las veces que Dios me ha hablado, marcadas. La primera vez que Él me habló en la calle. Yo les he dado testimonio, les he dicho: después de que conozco a Jesús, yo dije que Dios había cambiado los carros, los carros, la gente y el viento. Y yo le decía así a la gente: mira, busca a Dios y te vas a dar cuenta cómo Dios cambia todas las cosas. Mira, cambia los carros, la gente, hasta el viento lo cambia. Y yo siempre hablaba así, hasta esa vez que bajándome de un camión y hablándole a una persona que tenía un hijo en el alcohol y que estaba llorando conmigo en la combi. Cuando yo me bajo y voy camino a mi casa, es la primera vez que oigo la voz de Dios. Es la primera vez que oí la voz de mi padre, que me dijo: Benjamín, no vuelvas a decirle a la gente que yo cambié los carros, que yo cambié la gente, que yo cambié el aire. A partir de ahora, dile a la gente que yo te cambié a ti. Yo te cambié a ti, no a las cosas. Y desde ese día empecé a decir que Él cambia la vida del ser humano. Así de grande es Dios. Entonces, Pedro llega y tiene esta experiencia. Es la número 5. Número 6. Ahora, Pedro sigue al lado de Jesús. Pedro sigue aprendiendo. Sigue teniendo algunas complicaciones en su vida. Estoy terminando ya estoy terminando. El asunto es que número 6, cuando en este punto quiero tratarte algo del problema del carácter de Pedro y la personalidad de él. Mira, hay un momento en que Jesús ya está terminando su ministerio,
Ya son los 3 años y cacho de que hizo milagros, levantó muertos, abrió ojos a los ciegos, limpió leprosos, hizo tantos milagros el Señor, calmó la tempestad, echó fuera demonios, tantas cosas. Pero para este momento Jesús ya va a ser entregado. Así es que Jesús se ha ido al monte Getsemaní y otra vez jala a los 3. Otra vez llama a Pedro, Juan y a Jacobo. Y Jesús le dice: quédense a orar. Oren 1 hora conmigo. Voy a hablar con mi Padre y regreso. Entonces los deja ahí Jesús a los 3 y se va Jesús a una distancia y ahí él ora. Ora, y ahí es donde le dice a su Padre: Padre, pasa de mí esta copa. No hay manera de resolver el destino del hombre de otra manera que no sea tan doloroso, tan difícil. Porque él sí sabía cómo iba a morir. Tú y yo ni sabemos cómo vamos a morir. Muchos, cuando yo le pregunto a algunos: ¿cómo te gustaría morir? Ay, acostadito en mi cama. No, sí, te has de portar también. Entonces, él sí sabía. Por eso le dice: Padre, pasa de mí esta copa. Y al último le dice: pero no que se haga mi voluntad, sino la tuya. Regresa para ver a Pedro. ¿Y qué está haciendo Pedro? Durmiendo. Como algunos de ustedes comprenderán, está durmiendo. Y Jesús le dijo: ¿no han podido ni velar 1 hora conmigo? Y les dice: velad, para que no entréis en tentación. A la verdad la carne es débil, mas el espíritu está presto. Y entonces Pedro los vuelve a dejar Jesús y ellos se quedan allí. Pero antes de este momento, en Mateo 26:33, Pedro había hecho una promesa. Por eso ese era el problema de Pedro. Esa era su humanidad, que todavía no había sido transformada. En Mateo 26, él les habla de todo lo que va a pasar. Y les dice: y muchos se van, y ustedes se van a escandalizar, y ustedes me van a dejar. Y agarra a Pedro en el 26:33 y dice: Señor, si todos se escandalizaren, menos yo. Yo contigo hasta la muerte, Señor. Ya mero le decía bien mexicanamente: primero pasan por mí, Señora, y luego por ti. Sobre mi cadáver, Señor. Eso fue lo que le dijo a Jesús. Si todos se van y te dejan, yo me quedo contigo, y yo contigo hasta la muerte. Fíjate lo que le acaba de decir. Ahora, están en Getsemaní, y cuando llegan a apresar a Jesús, no había hecho lo que Jesús le dijo. Y cuando se presenta el momento del problema, ¿qué hace Pedro? Lo que sabía hacer: encenderse luego, porque Pedro era de mecha corta. Sí, Pedro no era así no tenía guía. ¿O cómo le llaman a esa cosa? Tú que eres dinamitero, ¿cómo le llaman a esa cosa? Para prender la dinamita. ¿Mecha? ¿Sí le llaman así, mecha? No, tiene otro nombre, creo, ¿no? Y Pedro la tenía cortita, de volada se prendía. Entonces, para este momento, llegan a prender a Jesús. ¿Y qué hace Pedro? Saca su espada y le corta la oreja al pobre Malco. Le vuela la oreja. Y en ese momento cae la oreja al suelo. Y Jesús le dice algo a Pedro: hey, el que a hierro mata, a hierro muere. Tranquilo, porque te pueden matar igual. Y se agacha Jesús, levanta la oreja y va y se la pone otra vez a Malco y le pone la oreja. Y para ese momento, cuando ya detienen a Jesús, ¿qué hacen todos? Todos corren. Pero espérense, ¿dónde está Pedro? También se dio a la fuga. A ver, ¿qué no acababa de decir que: Señor, yo contigo hasta la muerte? Sí, como algunos que conozco de allá de Oaxaca. No, Señor, yo sí te sirvo. Este año te sirvo con todo, Señor. No, Señor, tú llámame, Señor. Lo que quieras, Señor. Y luego los buscas y ¿no vieron a fulano o a fulana? ¿Por qué Pedro tenía ese problema? ¿Me estás oyendo, Pedro? Sí, porque mira, ya voy a cambiar. No, sí, ya voy a cambiar. De veras, ya voy a cambiar. Y te buscan el cambio, ¿y qué crees?
ni con lupa, no te lo encuentra. No, ahora sí ya voy a servir, no, ahora sí, ya le voy a echar ganas. Ajá. Te buscan las ganas y quién sabe dónde andan tus ganas, andan perdidas. No, ahora sí ya me voy a levantar, ya me voy a levantar. Y parece que estás en la playa, sigues ahí con tu toalla. Ese es un problema que tenía Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro de volada, no, sí, no, yo, lo que sea, yo aquí estoy. Y luego, ¿y dónde está Pedro? No, pues también se dio a la fuga. Porque ese es un problema que tenemos los Pedros. Pobre Pedro. Decía cosas que no cumplía. Y el que está a tu lado ahí te hablan. Voy a terminar con la parte más triste de su vida. La parte más triste de él. Porque espérame, algunos piensan que la parte más triste de la vida de Pedro fue cuando lo mataron, lo crucificaron al revés. Esa no es la parte más triste. Porque se sabe que aún Pedro estaba adorando a Dios cuando murió. Porque ellos sabían quién era su Señor y sabían a dónde iba, sabían en lo que creían. Ellos no tenían ese problema. El peor momento de Pedro es este. Me regreso a Mateo 26:33. No, Señor, si todos se escandalizan y te dejan, yo contigo hasta la muerte. Y Jesús le contesta, verso 34. Será herido el pastor y las ovejas serán esparcidas. Y le dice a Pedro, y antes de que cante el gallo, tú me habrás negado 3 veces. Y nos vamos a la escena, Mateo 26:69. ¿Cuál es el escenario? A Jesús lo tiene en el patio de Caifás. Ahí lo tienen a Jesús. ¿Y qué le han hecho ya a Jesús para este momento? ¿Qué le han hecho? Es en la noche. ¿Qué le han hecho ya? Ya lo han golpeado, ya le pusieron la corona de espinas, todo su rostro está sangrante, lo tienen amarrado y lo han estado golpeando a Jesús. Ya ha estado empezando a pasar este proceso. Entonces Pedro se acerca. Hay fogatas de lumbre, hay mucha gente reunida ahí alrededor. Se va a celebrar la Pascua. Hay gente que ha venido de otras regiones, han venido a Jerusalén para adorar. Es mucha la gente que hay regada a los alrededores. Y hay gente con fogatas. Entonces estoy en el verso 69 de Mateo. Dice, Pedro estaba sentado fuera en el patio. ¿Dónde estaba sentado Pedro? Estaba sentado fuera en el patio. Pero para esto, Pedro ya había visto el escenario. Ya sabía que ya estaba muy maltratado Jesús. Él ya había visto el escenario. Él está fuera en el patio. Y se le acercó una criada. Escuche usted esto. Se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Tú también estabas con él. O sea que lo identificaron. Sí, porque dime, ¿con quién andas? Ok. Tú también estabas con Jesús el Galileo. 70. Mas él negó delante. Fíjense, él negó delante de todos los que estaban ahí. Delante de todos. Dice, mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. No, tú estás mal, ¿qué te pasa? No, yo no sé lo que estás diciendo, ni me interesa lo que estés diciendo. Y se puso ahí medio, le salió su naturaleza. 71. Saliendo él a la puerta, se movió de ahí porque lo reconocieron. Se mueve a la puerta, saliendo él a la puerta, le vio otra, ahora otra lo vio. Y dijo a los que estaban allí, también estaba con Jesús el Nazareno. Mire, cuando tú ya has caminado con Jesús, no te puedes esconder, no te puedes ocultar. Alguien te va a decir, tú eres hermanito, ¿verdad? Tú eres de los aleluyas, eres de los de CCA. Saliendo él a la puerta le vio otra y le dijo a los que estaban ahí, también estaba con Jesús el Nazareno. 72. Pero él negó otra vez con juramento. Fíjate ahora lo que hace. Con juramento. Y dijo, no conozco a ese hombre.
estaba diciendo de Jesús? ¿Qué estaba diciendo de su maestro? ¡Ey! Con el que había caminado más de 3 años, el que lo veía hacer cosas impresionantes. Jesús le dijo: Pedro, ve y echa fuera demonios. Y Pedro iba y echaba fuera los demonios. Jesús le decía a Pedro: ve, pon tu mano sobre los enfermos, y los enfermos eran sanados. O sea, Pedro vio todo esto, y para este momento se entiende. Sí, ese hombre del carácter así de león, todo bravo, todo iracundo y todo, era un miedoso también. O sea que si a ti te da miedo es normal, también a Pedro le dio. Y entonces Pedro hizo un juramento, algo que los judíos tenían prohibido. Para un judío era prohibido jurar, pero para que a él le creyera, hizo un juramento y dijo: no lo conozco. Un poco después, acercándose a los que estaban por ahí, dijeron a Pedro: verdaderamente tú también eres de ellos. Escuchen esto: porque aún tu manera de hablar te descubre. Por eso me encanta cuando llego a unos lugares y escucho que dicen: cállate, ahí viene el pastor, ya no hables groserías, que no ves que no hables esas cosas, cállate. Me encanta cuando llego a lugares donde hasta cambia el ambiente, porque saben que yo soy diferente. Y entonces ellos sabían que Pedro era diferente, y le dicen: tu manera de hablar te delata. Tú hablas como ellos, tú hablas como Jesús, tú hablas como alguien que siguió a Cristo. Tu manera de hablar es diferente. Y mira, para que no lo revuelvan, ¿qué hace Pedro en ese momento? Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Esa fue la tragedia de Pedro. Esa fue la tragedia de su vida. Es por eso, iglesia, que cada uno de nosotros como hijos de Dios tenemos una responsabilidad. Que se nos conozca, número uno, por quién nos llamó. Nos llamó, ¿y qué hizo? Nos cambió el nombre. Ahora nos llama hijos. Y si hijos, herederos, coherederos juntamente con Él. Somos sus hijos. Número 3, no te va a esconder las cosas. Él te va a mostrar quién es Él, para que estés seguro de a quién estés siguiendo. Siempre vas a oír la voz de Dios diciéndote que siga lo que Jesús ha dicho. Y todo el proceso que se vivió, todo el proceso que vivió Pedro, hasta terminar negando a aquel que lo había llamado un día, a quien le había mostrado su poder y su grandeza. Y para este momento lo niega y hace todo lo contrario. Es por eso que cuando tú y yo hacemos lo incorrecto delante de las personas, estamos tratando de negar a quien conocemos. Pero no lo puedes negar, porque una vez que has conocido a Jesús, tu vida tiene que ser diferente. Tu vida tiene que ser una vida totalmente diferente. Esa es la grande bendición de conocer a Dios. Por eso 2 Corintios capítulo 5 verso 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas vienen a ser hechas nuevas. Es por eso que tú y yo tenemos que voltear a ver a Pedro y decir: a lo mejor yo tengo mucho de Pedro, pero también puedes terminar como Pedro, porque toda su historia no termina ahí. Después de que Jesús muere y resucita al tercer día, en los últimos días de sus apariciones, Jesús se le aparece otra vez en el mar y le dice: Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Y le vuelve a mis corderos: Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. 3 veces le vuelve a preguntar, y a él se pone triste porque se acuerda de las 3 veces que lo negó. Pero ahora te voy a preguntar algo. Si tienes a alguien que te niega, te traiciona, dice que ni te conoce, que todo, ¿le vas a confiar algo? Pues mira qué grande es el amor de Dios. Qué grande es el perdón de Dios. Porque Jesús lo vuelve a buscar directamente a él por la marca que le había puesto, y le encarga sus ovejas. Es por eso que Hechos capítulo 2, después de que viene el Espíritu de Dios, ¿quién es el hombre que abre la brecha? Pedro. ¿Y por qué Pedro? Porque estaba marcado por su destino y por su carácter. Estaba marcado por su propósito, había un propósito en él. Y de ahí lo sigues encontrando.
De Hechos capítulo 5, capítulo 6, lo meten a la cárcel, lo golpean, sale todo golpeado y todavía dice que sale gozoso de haber tenido por digno de que lo golpearan por la causa de Jesús. O sea, su vida fue una vida impresionante la de este hombre. Termino. Primera carta de Pedro. Ya no es el mismo Pedro, ya es viejo, ya maduró, ya vino siendo tratado golpe tras golpe, corrección tras corrección. Pablo lo corrigió en Gálatas, le dio una reprimenda. Se tuvieron una discusión tremenda porque Pedro la volvió a regar. Pero ahora termina su carta y empieza a decir: carísimos míos. ¿Dónde vas a encontrar a Pedro hablando de esa manera? Si todo el tiempo era un hombre tosco, le costaba hablar con amor, y ahora le encuentras hablando con tanto cariño en su carta, porque ahora ya es viejo y ha sido transformado y regenerado con toda la vida que llevó de servicio y los procesos y todo lo que le costó. Por eso es admitible que a lo mejor tú digas: pastor, yo tengo un año de conocer a Jesús, todavía la riego. Se entiende. Pero alguien que ya tiene, ¿te los digo o te lo sabes? Y que todavía no es con el carácter de Pedro, y que todavía digas: yo cuente conmigo, y cuando preguntamos por ti, contamos pero con tu ausencia. Entonces, Pedro es un modelo que nos recuerda a nosotros también nuestras fallas, pero que a pesar de tus fallas y a pesar de mis fallas, el Señor no te descalifica. A lo mejor hay lugares donde vas a ser descalificado por impuntual, por incumplido, porque dices 3 y haces 1, o dices 5 y no haces nada. Dijiste que sí y siempre no, y todo lo que tú quieras, pero el Señor nunca te va a descalificar. El Señor siempre en su amor, otra oportunidad, y Él te va a seguir levantando, va a seguir tratando con tu carácter, va a seguir tratando con tu vida, va a seguir tratando de llevarte a los procesos de cambios que necesitas, porque Pedro lo vivió. Y Pedro no es diferente a ti y a mí. Así es que si Él te llamó, Él sabe lo que va a hacer contigo. Si Él te llamó, Él quiere escribir una historia grande contigo. Pastor, pero es que me cuesta cambiar. Dios te puede cambiar. Síguelo buscando, sigue caminando. Dios es el que hace los cambios. Dios es el que produce el querer como el hacer según su voluntad en nosotros. Y hay cosas que Él te va a decir: hijo, quiero que dejes esto, quiero que dejes lo otro, y tú y yo tenemos que dejarlo por amor a Él, solamente por amor a Él. Así es que tú ves al final a Pedro terminando sus días, cumpliéndose la profecía. Jesús le dijo: mira, va a llegar un día que vas a ser viejo y vas a ir, te van a llevar a donde tú no quieres, y vas a hacer cosas que no deseas. Y le habló del final de su muerte. Por eso, cuando yo quiero pensar esto, cuando Pedro está muriendo en Roma, crucificado al revés, quiero creer que él dijo: mi maestro me avisó de esto. Esto no es nuevo para mí. Es más, ni siquiera ellos están matándome. Solo está cumpliendo algo que mi maestro me dijo hace mucho tiempo, que así iba a terminar mi carrera. Y Pedro lo sabía. Ahora tú y yo no sabemos cómo vamos a terminar nuestra carrera. Lo que sí sabemos es que podemos llegar a los cambios que se necesitan, como Pedro los tuvo. ¿Que te puedes equivocar? Sí, te puedes equivocar. Estamos expuestos a equivocarnos, estamos expuestos a fallar otra vez, pero tenemos que levantarnos y tenemos que seguir adelante. ¿Cómo crees que ha de haber estado el corazón de Pedro después de que Jesús se va y lo deja al frente de los apóstoles? Por su carácter, porque sabía que él era el único que iba a entrar así de fuerte a abrir la brecha, y que sabía que iba a estar expuesto a que lo mataran cada rato. Y a pesar de eso, él no se negó. Él no dejó de buscar a Dios. Por eso, iglesia, si necesitamos cambios, digámosle a Dios: cámbiame. Señor, yo necesito cambios. A veces me parezco más a Pedro que el Pedro que Jesús diseñó, porque hay un Pedro primero y hay un Pedro después. Entonces no nos vamos a justificar de Pedro, y eso que era Pedro y mira cómo era, pues yo que no soy Pedro todavía puede ser un poquito peor. No, porque lo que Pedro tenía lo tienes tú también. Pedro tenía a Jesús, tú y yo
tenemos a Jesús. Pónganse de pie, por favor. ¿Cuántos creen que pueden hacer historia como Pedro? ¿Sí? ¿Cuántos creen que pueden cambiar historias? ¿Cuántos creen que si Dios los llamó para algo grande? ¿Crees que Dios te llamó para algo grande? ¿O te llamó para que ni en tu pueblo te conozcan? ¿Ah? Dice que los hombres más incógnitos son los poblanos. Yo creo que no. Dios los saca a conocer, Dios los saca a la luz. Y Dios quiere hacer cosas grandes en tu vida. Dios quiere hacer cosas grandes en tu hogar. Dios quiere hacer cosas grandes en tu corazón. Por eso me era necesario enseñarte la vida de Pedro. Un hombre que caminó al lado del Señor y todavía se equivocaba. Probablemente tú y yo tengamos muchos años y todavía nos equivoquemos. Pero ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir corrigiendo lo que está mal. Vamos a creerle al Señor que se puede cambiar. Vamos a creerle al Señor que Dios puede hacer cosas nuevas con nosotros. Y aún en medio de nuestras fallas y todo, Dios no nos descalifica. Él sigue dándonos oportunidades para seguir adelante. A lo mejor el Pedro que está en la casa necesita cambiar. La Pedra, que es lo mismo, ¿no? A lo mejor necesita cambiar. Necesita ser tratada por el Señor en su carácter. Si ustedes se dan cuenta, Pedro no resolvió las cosas a la manera de Jesús cuando era necesario. Pedro se equivocó y Jesús se lo dijo. Cuando tú y yo tenemos conocimiento de esto, resolvámoslo a la manera de Dios. Por eso hay veces que Dios te va a pedir que hagas cosas que a lo mejor tú no quieres, que a lo mejor van en contra de tu mentalidad, pero Dios sabe que eso es lo que tú necesitas. Dios sabe que eso es lo que te hace falta ahorita. Si nos fuéramos a la luz de la historia y vemos todo lo que Dios hizo con Pedro, cómo lo usó a pesar de tantas cosas, cómo escribió sus 2 cartas. Escribe 2 cartas el hombre que nunca había ido a una escuela, que nunca había estudiado, termina ya viejo, quiere decir que creció, aprendió, fue más formado y termina escribiendo nada más 2 cartas. Pablo era un hombre estudiado, preparado, era un erudito, era un hombre que tuvo escuelas de diferentes lugares. Él escribe 13 cartas, pero Pedro, en medio de su ignorancia, dejó 2 cartas. Y él no habla tanto de amor como Juan, porque no era su personalidad, pero él sí habla de valor, él habla de valentía, él habla de decisión, él habla de que deseemos conocer más a Dios. Dice: desead como niños la leche espiritual no adulterada. Deseen conocer a Dios, conozcan al Señor. Y él habla ya con un corazón de padre, un corazón diferente. Yo creo que todos nosotros, que en algún momento la iglesia es la misma figura de Pedro, por la palabra griega Petros, que significa piedra pequeña, y que la Biblia dice que cada uno somos como una piedra pequeña, y dice que esas piedras miremos cómo edificamos, cómo nos colocamos, cómo las vamos acomodando. Por eso la edificación de la casa la hacen los Pedros. La edificación de la casa la tenemos que hacer cada uno de nosotros en el área que nos corresponde. Por eso al marido Dios le dice que sea de una manera, y a la esposa que sea de otra manera, y a los hijos de otra manera, a los patrones de una manera y a los trabajadores. Todo eso lo tenemos en Efesios capítulo 5 y Efesios capítulo 6. Ahí está toda la estructura de la familia, el trabajo, las responsabilidades. Ahí está toda la estructura. Por eso es importante que veas cómo estás edificando. Tremenda tarea le tocó a Pedro, por eso el Señor le puso Pedro. Porque el comienzo de la edificación de la iglesia a través del poder del Espíritu Santo en la vida de Pedro marcó una diferencia. Un hombre que ni sabía hablar bien, que tenía problemas él mismo en su persona, se para y tira un sermón, y 3,000 judíos lo entendieron. Y empezaron ellos a llorar, algunos, y otros a sentirse tan avergonzados porque Pedro los acusó de que habían matado a Jesús. Y fíjese, el hombre que corrió en Getsemaní, que dejó a su maestro, ahora sin su maestro se para él solito, sabiendo que su maestro iba a estar con él a donde quiera que él fuera. Así es que, iglesia, todos tenemos una tarea. Él nos llamó
nos puso un nombre, nos ha mostrado quién es Él. Él no te ha llamado sin demostrarte quién es Él, pero también Él espera que hagamos lo correcto, que no lo neguemos. Por eso esta semana apurémonos a ir a hacer la invitación que vamos a hacer. El próximo domingo tenemos el evento. Hay que orar a Dios que no falle los meteorólogos, para que el sábado chequemos bien que no haya aire, que no haya mucho viento, o que no haya viento. Hoy en la mañana todo estuvo muy bonito y ahorita hay un poco de viento, porque el plan es enlonar todo allá en el área verde. En lonar vamos a sacar el gran sopor, y ahí vamos a tener este culto que tenemos aquí, lo vamos a tener allá debajo de la lona. Y terminando la reunión llega Chopin de México, y así como hace su show en televisión y todo lo que él hace con niños y todos los regalos, va a dar un promedio de 80, 100 regalos más o menos que va a dar a los niños. Así es que invitemos a mucha gente. Y como dijo la pastora hace un rato, Jesús lo dijo: el que no fuere como niño no puede heredar el reino de Dios. Y nuestros niños necesitan conocer a Dios más en estos tiempos. Cuando yo escucho a Pastora Mire, Pastor Uciel, que han tratado con niños de 10, 12 años ya metidos en las drogas, ya con situaciones muy tristes los niños. Cuando recogemos a Santiago, tiene 12 años Santiago, y Santiago ya habla solo, de tanto tiner, de tanta marihuana que ha fumado. 12 años y él ya habla solo, se ríe solo, y es tan difícil poderlo ayudar. Y lo tuvimos viviendo un tiempo en casa hasta que encontramos su familia, porque él vivía en la calle desde sus 8 años, 4 años en la calle, con un maltrato increíble el niño, y con tantas cosas de vicios, de droga, todo. Siempre creyendo que Dios iba a cambiar la historia de Santiago. Y cuando tú ves todo esto, necesitamos. Pedro lo entendió: negué a mi Señor, yo lo negué con mi propia vida, con mi persona lo negué. Pedro lo entendió. A veces hacemos lo mismo, hijos. Que la gente sepa que nosotros conocemos a Dios, por eso somos diferentes. Padre, te damos gracias en este día. Señor, en tu palabra pusiste a hombres que tú nos muestras cómo usaste sus vidas, cómo fueron hombres que hicieron una historia tan gloriosa, tan poderosa. Pero gracias, Dios, también porque no nos ocultas sus debilidades, no nos escondes sus fracasos, no nos escondes las fallas que ellos tuvieron como humanos, para que nosotros entendamos que nos podemos equivocar, pero no tenemos que equivocarnos a propósito. Podemos equivocarnos, pero tenemos que levantarnos de allí, y tenemos que hacer aquello que tú nos llamaste a hacer. Y Padre, gracias porque desde que tú llegaste a nuestras vidas, desde que tú llegaste a nuestros hogares, cambió nuestra historia. Ya no somos lo que éramos antes. Mucha gente que nos conoció ahora se asombran de lo que tú has hecho en nuestras vidas. Pero sobre todo, Dios, gracias porque tú cambiaste nuestra historia personal. Porque muchos de los que estamos aquí con una vida arruinada y todo, ahora tienen una vida diferente. Cuando Pedro deja su barca y decide dejarlo todo y seguirte, él nunca supo la historia que iba a ser. Él ni siquiera tiene idea que hay muchos lugares en el siglo XXI que se sigue hablando de ese hombre, que no se esconden sus debilidades y sus errores, no se esconden las cosas que hizo mal, sino que están ahí para que aprendamos nosotros para no repetirlas. Pero Señor, él ni siquiera tiene idea que siglos después se sigue hablando de ese hombre. De ese hombre que mientras que todos están espantados en una barca, él te dice a ti: Jesús, si eres tú, di que yo vaya. Y era un hombre tan atrevido que de alguna manera en medio de los temores activaba su fe. Y tú le dijiste: tan solo ven. Se bajó de la barca y caminó sobre las aguas. Pero le pasó lo que a muchos de nosotros. Llegó el momento de la duda y él dudó y se estaba ahogando, y él dijo: sálvame que perezco. Pero en medio de eso fue un hombre que siempre se atrevió a hacer muchas cosas. Era un hombre que siempre iba a la punta de sus hermanos. Era un hombre que otros callaban, pero él hablaba. Señor,
Ayúdanos a tener un carácter espiritual correcto. Ayúdanos a ser gente reconocida porque hacemos lo correcto. Señor, ayúdanos a buscar los cambios que tenemos que buscar en nuestra vida. Y Señor, entendemos a la luz de tu palabra, todos somos como un Pedro. Somos como una piedra que va edificando su hogar, su familia, la iglesia, los lugares donde las cosas nos sirven. Ahí llegamos y podemos hacer que funcionen. Donde la gente dice que ya no se puede, que ya no hay remedio, nosotros llegamos y decimos: sí hay remedio, sí se puede, porque conocemos al que todo lo puede. Sí, ahí donde dicen este ya no cambia con nada, ahí es donde nosotros llevamos a Jesús y Él puede cambiar las vidas. Ayúdanos, hermoso Dios, porque después de todo esto que hemos hablado de Pedro, Hechos de los Apóstoles hablan de un hombre que a donde quiera que iba no dejaba de hablar de su maestro, del Salvador, del que cambió su historia. Dios, gracias, gracias por tu palabra. Ayúdanos a cada uno, te necesitamos. Ayúdanos a que cada uno, como una piedra pequeña, quepamos en el lugar correcto para que los demás sean edificados, para que los demás tengan beneficio, para poder ayudar a nuestros hermanos que todavía son débiles, para poder edificar correctamente a nuestras familias, a nuestra esposa, a nuestros hijos, y que la gente vea que en ti hay una diferencia. Señor, gracias, Padre. Gracias, porque aun cuando Pedro te negó delante de mucha gente, después se paró delante de miles a hablar de ti y poder declarar la fe que tenía en ti. Señor, gracias te damos. Ayúdanos, ayúdanos, te necesitamos todos. Todos necesitamos ser tratados por ti. Todos necesitamos que tú pulas nuestras vidas. Te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias, precioso Salvador. Gracias, a ti sea la honra, a ti sea la gloria y a ti sea el honor por siempre. Alabamos y bendecimos tu nombre. Gracias, precioso Dios, por habernos llamado un día. Así como llamaste a Pedro, nos has llamado para seguirte. Gracias, Jesús, por tomarnos en cuenta y por mirarnos. Porque a lo mejor para muchos no valemos la pena, pero en ti valemos todo. Te damos muchas gracias, Señor, por Cristo Jesús. Amén y amén.